Buenos días, mi nombre es William López Barreto, soy estudiante de la clase de inglés de Croen y hoy le voy a estar haciendo una entrevista a mi abuela. Abuela. Buenos días, mi nombre es Heroilda Santiago. Y pues nada, vamos a comenzar. Como ya dijo, pues su nombre es Heroilda. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el 18 de abril de 1952. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? Tengo 70 años. 70. ¿Dónde naciste? Nací en Lares. ¿Cuál es tu etnia? Es Afri... Africano, mestizo. Eso es raza mestiza porque está entre españoles, indios. ¿Quiénes son tus papás, hermanos, hermanas y dónde nacieron? Ok, mi papá se llamaba Tito Santiago, mi mamá Cecilia Burgos, somos 3 hermanos. ¿Y nombre? Soy la cuarta de mis 3 hermanos. Mi hermana mayor se llama Carmen Santiago. Después le sigue mi segundo hermano, que es Manuel Santiago. Luego Gladys Santiago. La próxima soy yo, Heroilda Santiago. Después le sigue Rubén Santiago, Blanca Santiago, Judy Santiago, Isabel Santiago, Madla Santiago, Elsa Santiago, Javier Santiago, ahí lo están un poquito, pero y ya. Ya. ¿Todos nacieron en Lares? Todos nacieron en Lares. Ok. ¿Tienes hijos? Y si tienes hijos, pues ¿dónde nacieron? Mío. Sí. Pues yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor nació en Newark, New Jersey. Y la segunda, que es la mamá de Willianis, nació en Arecibo, Puerto Rico. ¿Cómo se llaman? Se llama Tomás Pardo Santiago y Yadira Barreto Santiago. Ok. ¿Dónde has vivido? Yo he vivido toda la vida en Lares, excepto los 6, 7 años que estuve viviendo en Newark, New Jersey. ¿Qué lenguaje habla? Español. Español, nada, ningún otro tipo de lenguaje, inglés, nada. No. Ok. ¿Cuál es tu ciudadanía? Mi ciudadanía es americana. ¿Y has servido en el militar? No. No. ¿De dónde viviste de niña? Bueno, desde niña viví en Lares, en el sitio donde yo nací. Cuando tú estabas creciendo, ¿cuáles eran los roles de las niñas en la familia? Y si había alguna ceremonia o evento significante. Bueno, los roles de los niños y las niñas éramos en mi casa. Por lo general hacíamos los quehaceres de la casa. No había niña ni niño porque teníamos que todos buscar agua, porque había que buscar agua, no había agua de acueducto, no había luz, teníamos que ir a buscar agua, buscar leña, cocinar en leña, porque en ese entonces pues no había gas tampoco, éramos bien pobres y entonces pues todos teníamos que contribuir y ayudar a la casa, porque éramos muchos. ¿Y los eventos significantes, se celebraba algo en específico, tradición de la familia o cómo era que celebraban, no sé, Navidad o algún evento? Pues la Navidad por lo general lo que hacíamos era que siempre llegaba una que otra parranda, compartíamos con los vecinos, nada más. ¿Y en Navidad qué era lo que les regalaban a ustedes? Pues sí, siempre dentro de que la familia éramos bien pobres, siempre mi mamá y mi papá tenían algún recurso para comprarnos una muñequita, un carrito. Siempre el Día de Reyes recibíamos algo, nunca nos quedamos sin recibir un regalito. Ok. Describe tu vecindario cuando estabas en high school. ¿Cómo eran las casas por el barrio? Pues ya cuando estaba en high school, pues ya muchas de las casas ya habían progresado, ya
estaban en cemento, antes era madera y pues ya había un poquito más de progreso, ya había no como cuando era más niña, que todo era bien pobre. ¿Qué música, ropa o comida eran populares durante tus años de adolescencia? Bueno, pues cuando yo era adolescente se escuchaba mucho, pienso en Lucecita, ¿en qué género cae? Se escuchaba mucho Lucecita Benítez, Chucho Avellanet, que soy por balada. Este, ¿qué más te digo? Los boleros en ese tiempo estaban muy de moda. ¿Y la ropa? Y la ropa por lo general usaban mucho traje. En ese entonces no había muchos pantalones, aunque mi ropa por lo general me la cosía mi hermana mayor, que aprendió a coser y ella compraba las telas y entonces nos hacía nuestros trajecitos. No era mucho, pero nos vestía ella. Este, ¿Cuánto costaban los dulces, pues, las películas, la ropa? Pues la ropa pues te la hacía tu hermana, pero la comida, los Los dulces. dulces pues eran baratos en ese entonces porque de hecho todo era económico porque había una pobreza. Eran baratos, había dulces de 1 centavo, habían dulces de 5, depende del dulce. ¿Y las películas? ¿Llegaron a ir al cine? ¿Había cine? No había cine en ese entonces. Sí, nosotros veíamos películas porque pues venían unas personas de otros sitios y nos traían películas al barrio. Entonces pues en eso pues nosotros veíamos de vez en cuando algo. Describe tu escuela. ¿Cómo era tu escuela? Pues mi escuela De la más que te acuerdas. eran unos salones regulares, eran grandes, y éramos bastantes estudiantes, pupitre normal, las pizarras, sí, la pizarra pues se usaba tiza y se usaba los borradores. ¿Y los maestros? Los maestros eran muy buenos, los maestros muy educadores, eran todos puertorriqueños en ese entonces. ¿En cuántas escuelas estuviste? Estuve en 2 escuelas, elemental y la intermedia, pero era en el mismo sitio, bien cerquitita. Y la escuela superior, que es high school, pues entonces sí era en el pueblo. Okay. ¿Había alguna diversidad en los maestros, estudiantes en la escuela, que fueran de otros países o eso? No, que yo recuerde no. ¿Qué era socialmente aceptado en tu comunidad? ¿Qué cosas religiosas se aceptaban? ¿Las preferencias sexuales, racistas? ¿Cómo eran las personas? Bueno, por lo general en ese entonces había casi todo, la religión que era la católica. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Si se veía mucho. No, en ese la persona entonces gay. no se veía. Si había alguien, pues no nos dábamos cuenta, no era como ahora que ya está todo el mundo sabe y a veces pues no tiene ni que decirlo para no saberlo. ¿Eran racistas? ¿Cómo eran? Bueno, ¿No? que yo recuerde no había racismo. En mi área, en mi grupo, no. ¿Y los derechos de la mujer? ¿Qué la gente pensaba que la mujer tenía que hacer? Por lo general, en ese tiempo, pues la mujer era más de ama de casa, no era tanto como salir a la calle a estar trabajando como el hombre. Sí, ama de casa, pero dentro de ser ama de casa, pues tenían que trabajar como hombre también, porque había que ir a la finca y hacer una serie de cosas que eran más de hombres, pero lo hacíamos las mujeres. ¿Qué hacían ustedes para entretenerse? Si Pues, hacían deportes, algunos hobbies que Pues tuvieran. para entretenernos lo que hacíamos era jugar en la finca, juegos ¿cómo te digo? La cuica, pues ese estilo de juego era lo que hacíamos, no deporte como ahora que juegan béisbol, que no, eso no. ¿Qué enfermedades habían en el momento? Enfermedades, no recuerdo mucho, pero sí recuerdo las varicelas, daba mucho el sarampión, siempre hubieron virus de diarrea, dolor de estómago, más o menos eso es lo que puedo recordar. ¿Y cómo era, si te acuerdas de cómo se curaban? ¿Iban al hospital
¿O cómo? Bueno, pues sí, mi mamá por lo general cuando eran dolores de estómago, vómitos, y eso pues sí nos llevaba al hospital, íbamos al hospital, sí. ¿Habían reglas en tu casa? ¿O si fuiste rebelde en algún momento? No, traviesa como todo niño. Y pues la última de esta parte es cómo han cambiado las cosas desde que tú eras adolescente y que pues las compares con cómo son ahora, ¿verdad? Bueno, han cambiado mucho porque en el tiempo que yo era adolescente pues no había la tecnología que hay ahora. No había medios de transportación, yo no sé si caes en esa área. Sí. No había los medios de transportación que tenemos ahora, que casi todo el mundo tiene su carro. Antes no, antes teníamos que ir a los sitios en transporte público, esperar que la guagua llegara para llevarnos. Eh, Íbamos a pie, por lo menos yo iba a pie a la escuela, caminaba casi 30 minutos a pie para llegar al salón de clase. Ahora hay guaguas escolares que los vienen a buscar hasta la casa y los traen. Todo eso ha cambiado. ¿Y qué consejo le daría a la generación de hoy en día? Bueno, la generación de hoy día, mi consejo sería que tratar de no usar tanto vicio, tanta droga, que es lo que está acabando con la humanidad. Enfocarse en otras cosas, ¿verdad? En los estudios, en ser profesionales, no estar con tanto vicio. Ok. ¿Qué has tenido durante tu vida? Bueno, durante mi vida yo he tenido 3 trabajos. Mi primer trabajo fue en Newark, New Jersey, en costura. Ahí yo aprendí a coser coat. Luego, el segundo trabajo fue en Puerto Rico, cosiendo en una fábrica en Haynes, se llama Haynes, cosiendo pantaloncillos. Y luego trabajé en un hogar de envejecientes cuidando los viejitos. ¿Disfrutaste de tus trabajos? Sí, me encantaba. ¿Fuiste a la universidad? Y si fuiste, ¿qué estudiaste? Bueno, yo fui a la universidad después de haber tenido a mi hijo mayor. Tuve 2 años en universidad, pero no terminé de estudiar porque en eso me enamoré y me casé de nuevo. Y entonces dejé los estudios universitarios. Si hubieras podido terminar de estudiar, ¿qué hubieras estudiado? Bueno, mi meta era terminar de estudiar enfermería. ¿Tuviste alguna experiencia como que fue peligrosa o algo? No, No. no, ¿Algún no, accidente? Nada. no. ¿Qué presidente o líderes nacionales habían en el momento? ¿Alcalde, presidente, Bueno, gobernador? en el momento yo recuerdo a Luis Muñoz Marín, a Luisa Ferrer, que fueron que estuvieron en ese tiempo, Romero Barceló, y en el alcalde pues estaba Luis Oliver y tuvieron otros más, pero Ok. ¿Qué fueron algunas noticias importantes o eventos que tú recuerdes y cómo tú recibiste esas noticias? bueno, uno de los eventos que más importantes que me afectaron fue cuando las Torres Gemelas, yo trabajaba en ese entonces y pues fue Tú fuerte. estabas allá afuera, ¿verdad? No, yo estaba en Puerto Rico. Yo trabajaba en Haynes, en San Sebastián. Y por cierto, estaba desayunando en el carro cuando dieron la noticia de las Torres Gemelas. Okay. Luego me impactó también, yo creo que también una de las más fuertes fue el huracán María, que quedamos sin luz, sin nada. Prácticamente fue bien difícil, ni señales de teléfono, nada. Fue fuerte.
¿Experimentaste alguna guerra directa o indirectamente? No, en ese transcurso no. Quien experimentó fue mi papá, que había escasez de comida cuando yo era pequeña, que él nos cuenta la historia, pero yo no como tal, yo era pequeña. ¿Y cómo la depresión o otro evento histórico mayor te afectó o te ha afectado? Hasta la fecha, no, Ninguno. no. Ok. Describe tu cocina o las salas de la casa y qué eventos tecnológicos habían en esos lugares. Bueno, en el tiempo que yo me crié no había tecnología y la cocina pues lo que era prácticamente era un fogón donde se cocinaba con leña. Y en ese entonces pues no había luz eléctrica, no había gas ni agua. El agua llegó y la luz bien bastante tarde en mi vida. Pues prácticamente era pobreza, lo que teníamos prácticamente era nada. ¿Qué carro has tenido? Y antes de que tuvieras carro, si fue que los tuviste, ¿qué otros modos de transportación tenías? Bueno, pues yo el modo era transporte público, guaguas que iban y nos llevaban y nos traían. Luego que empecé a trabajar fue que pude comprar un carro, compré en el 80, fue que yo empecé, que compré mi primer carro. Luego más adelante cambié el carrito por otro y actualmente pues tengo un Toyota del 2010. ¿Eres ciudadano americano? Sí, eso ya. Y por último ya, que nos cuentes una historia familiar del que te acuerdes y que describas una persona que tú admires. Bueno, un evento familiar, pues te diría que la boda de mi hermana mayor, porque en ese entonces pues no era mucho tampoco los eventos que uno podía, que iba, ¿no? Y, ¿cómo es la otra? Y que describas a alguien que te admires. Pues alguien que yo admiro, a mi mamá y a mi papá, porque con toda la pobreza extrema en la cual nosotros vivimos, pues nos sacaron adelante a 13 hijos, en los cuales todos estamos vivos, en los que mi mamá todavía está viva con 96 años y nos dieron una buena educación dentro de que los primeros no pudimos ir a universidad, pero los más pequeños fueron a universidad, son profesionales y ha sido una familia ejemplar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, abuela, por pues, compartirnos un poquito de tu vida. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Ok, muchas gracias a ti.